Todo comenzó hace 12 años aproximadamente, cuando el que era mi novio y ahora es mi esposo recibió de regalo una máscara que su mamá le trajo de su viaje a Sudáfrica. Él vivía solo y puso la máscara en la mesa del comedor. En su casa las habitaciones se conectaban con un pasillo angosto que al final tenía unas escaleras y en la parte de arriba había otra habitación con baño. Con el paso de los días comenzó a ver de reojo sombras que pasaban del comedor a las escaleras. Él no creía en ese tipo de cosas, así que no le tomó importancia, pero después también comenzó a escuchar ruidos en el cuarto que estaba justo arriba del suyo. Se escuchaba como si tiraran cosas al piso o como si alguien estuviera revisando los cajones en esa habitación. Él subía corriendo para ver qué era y no era nada. La habitación estaba completamente ordenada. Este tipo de cosas sin importancia para mi novio ocurría cada cierto tiempo, hasta que un día fue a dejarme a mi casa y cuando regresó, estaba mandándome mensajes cuando sintió que alguien lo veía. Se dio vuelta para ver qué era y sobre la puerta de su cuarto, en el pasillo, había una sombra negra que parecía humo que lo estaba mirando. Él se asustó y saltó de su cama y cuando miró nuevamente ya no estaba. Pensó que quizás un ladrón había entrado en su casa, pero buscó y no había nadie dentro de su casa. Muchas noches pasaron cosas raras. Su papá le había regalado un crucifijo de metal bendito que tenía colgado en su cuarto y sin que nadie lo tocara comenzó a dar vueltas sobre el mismo clavo en el que estaba colgado. Incluso dejó marcas en la pintura por los giros que había dado. Él comenzó a padecer enfermedades cada vez más fuertes, asma crónica y cansancio sin ninguna explicación. Su perro Charpey de color negro desde que llegó la máscara le ladraba sin parar y también ladraba hacia una esquina del comedor, pero ahí no había nada. El perro se enfermó y en una semana, aunque lo operaron e hicieron varios intentos por mejorarlos, murió. Llegó el día en que nos casamos y le dije que yo no quería esa máscara en mi casa, que la botara o la vendiera. Me daba lo mismo, pero tenía que deshacerse de ella, porque yo me había puesto a investigar y resulta que esas máscaras las utilizan en los rituales de gobernantes en ciertas tribus de Sudáfrica. Y cuando un dirigente muere, otra persona llegada a él le presta su cuerpo poniéndose la máscara. Y hacen el ritual para que el que muere se quede en la máscara y les deje la sabiduría para seguir guiando a su tribu. Cada caracol que tiene, o hueso, o diente, significa las veces que la han usado, es decir, las almas de los gobernantes que han sido atrapados en ella. La verdad es que no sabía si creer en esto o no, pero de lo que sí estaba segura era de que no quería la máscara en mi casa. Él no quería deshacerse de ella porque se la había regalado su mamá. Antes de cambiarnos de casa, su mamá, él y yo, nos pusimos a empacar todo para la mudanza y la habitación en donde se escuchaban esos ruidos estaba todo lleno de polvo. Así que mi suegra se puso a limpiar el baño mientras nosotros terminábamos con todo lo demás. De repente nos gritó enojada porque habían 3 huellas de pie descalzo enormes en el baño. Eran tan grandes que ni siquiera el pie de mi esposo se acercaba a ese tamaño. Un tío santero le sugirió a mi esposo que le hiciera un altar donde le ofrecería todos los días comida que él creía que comían allá en Sudáfrica. Así lo hizo y aunque no lo crean, todo se calmó. Nos cambiamos de casa y él se llevó la máscara a su oficina para no deshacerse de ella. Sus colegas afirmaban que veían una sombra de pies detrás de la silla de mi esposo, pero a los segundos se desvanecía. Era algo así como un humo negro con forma humana. Pasaron los años y a mi esposo le iba cada vez mejor en lo profesional, pero cada vez su salud iba empeorando. Decidí buscar ayuda. Fui con una persona y él me dijo que en la máscara había un ente que se estaba pagando con la salud de mi marido por ayudarlo con su éxito profesional. A pesar de todo, mi esposo sigue sin creer. Le pedí que por favor quemara la máscara y me dijo que no. Solo la limpió para que siguiera como adorno en su oficina. La noche en que hizo la limpieza de la máscara, y a pesar de que fue en su oficina, en la madrugada me desperté asustada y lo vi. Vi a ese humo negro en mi habitación, pero ya no era tan alto y ahora ya no me daba miedo. Hasta podría jurar que vino a despedirse. Aún no sé qué era eso, pero la salud de mi esposo ha mejorado un poco y lo más extraño de todo esto es que él se sentía muy mal y enfermo, pero en los estudios clínicos todo estaba bien. Hasta el día de hoy seguimos en el proceso de limpia. Ya les contaré cómo terminó todo esto. Les dejo la foto de la máscara que hasta el día de hoy se encuentra en la oficina de mi esposo.
Hace 2 meses fue el cumpleaños de la novia de mi hermano y ella me invitó a un bar para celebrar. Pude ir porque mi mamá cuidó a mi bebé y fui sola porque, como mi pareja es músico, él tuvo que trabajar ese sábado. Mi pareja se enojó porque llegué tarde esa noche y al día siguiente él se vengó y salió con sus amigos también a un bar. Yo me quedé en la casa esperándolo. Él llegó alrededor de las 3 o 4 de la madrugada y se quedó afuera en su auto. Enojada salí y le dije que entrara pero que se acostara en otra habitación. Él ya estaba acostado y yo, como toda tóxica, me puse a reclamar. Mi bebé estaba dormida en su cuna en otro cuarto diferente al que dormimos todas las noches con mi pareja, y el cuarto en el que se quedó esa noche es el de visitas. Yo seguía reclamando y en eso me doy vuelta para el baño porque sentí que alguien me miraba y vi a una mujer. Podía ver solo su silueta. Era de baja estatura, tenía el cabello corto y desordenado. No vi su cara, pero puedo asegurarles que me estaba mirando fijamente, y vi cómo iba directo a la habitación donde estaba mi bebé. Se quedó detenida, así como si estuviera dando el paso desde el baño a la habitación. Cerré mis ojos pensando que era mi imaginación y cuando los volví a abrir ya no estaba. Así que fui corriendo a la habitación de mi bebé y me acosté a su lado y fue como si me hubieran noqueado. Me quedé dormida profundamente, pero ahí no termina todo. 2 días después estaba lavando los platos y la verdad, aunque la vi perfectamente y sé que ella también me vio fijamente, no le tomé mucha importancia. Solo pensé que me estaba volviendo loca por cosas similares que me han pasado desde febrero. Eran cerca de las 11 de la noche. Mi hija ya estaba dormida y fui a lavarme las manos al baño, pero cuando estaba haciéndolo, sentí que había alguien detrás de mí y pensé, quizás se levantó mi pareja. Me di vuelta y no había nadie. Empecé a sentirme un poco mal, así como pesada, al grado en que pensé que tal vez me iba a desmayar. No aguanté más y le hablé a mi hermano. Le dije que sabía que con lo que le estaba contando pensaría que estoy loca, pero sí me creyó, porque mientras le contaba no podía dejar de llorar del susto. Él me dijo que le hablara a una señora que nos barre y hace limpias para que me diera alguna indicación. Le hablé y le conté por mensaje todo lo que me estaba pasando, pero hasta el día de hoy aún no recibo ninguna respuesta. Me sentía muy mal, pero no quería contarle a mi mamá, porque ella es igual que yo. Es muy sensible ante cosas que yo sé que no son de este mundo. Cuando finalmente le conté, llegó a mi casa y empezó a gritar que por qué venía de nuevo a molestar, que este no era su lugar y que se fuera. Mi mamá me dijo que ella ya había visto a esta mujer antes porque esta casa donde vivo es de ella. Pero como mi papá compró otra casa, ellos se fueron a vivir en ella y a mí me prestaron esta. Mi mamá me dijo que le iba a correr de esta casa y desde que me dijo eso, la verdad, no sé qué fue lo que hizo o si con sus gritos la mujer se fue, porque últimamente no he sentido nada. Lo que había visto anteriormente eran arañas. La verdad, no he investigado qué significa, pero siempre en la noche dejó una pequeña luz prendida por la bebé que se duerme en su cuna al lado de mi cama, y algunas noches en las que me despertaba, de la nada veía aparecer una telaraña y en ella venían muchas arañas hacia mí, y la verdad es que pensé que me estaba volviendo loca, o tal vez solo estaba soñando, pero ya las he visto muchas veces e incluso me he levantado a buscar sin encontrar nada. Muchas veces he llorado porque pienso que hay algo malo en mí y solo tengo 22 años. Tal vez veo todas esas cosas porque mi bisabuela era bruja y dicen que esos dones se heredan. La gente siempre me mira de forma extraña cuando cuento las cosas que me han pasado y realmente me afecta. También hay algo muy raro que pasa en mi familia materna y es que a mi mamá y a mi abuela nadie les puede hacer nada en cuestión de brujerías porque dicen que mi abuela les hizo algo para que no les afectara ningún tipo de brujería a ellas y por eso cuando le quieren hacer algo a mi mamá me cae a mí por ser más cercana a ella. Una vez mi cuerpo se llenó por completo de ronchas y estuve así cerca de 2 meses. Las ronchas las tenía desde la planta de los pies hasta el cuello. No podía salir y el dolor era horrible. Ningún médico me encontró nada, ni siquiera dermatólogos o especialistas. Nada. Hasta que mi mamá me llevó con una persona a hacerme una limpia. En fin, muchas cosas me han pasado a mí y también a mi familia, y me gustaría algún día poder contarles más. Gracias por escucharme y si alguien ha tenido experiencias como las mías con las arañas imaginarias, por favor, díganme que no estoy loca.
Soy comunicador audiovisual y trabajé durante muchos años en una productora, pero aquel trabajo acabó y tuve que buscar otro. Al no encontrar trabajo y por cosas del destino y de la vida, comencé a hacer empanadas para vender en las obras de construcción y al cabo de unos días comencé también a vender almuerzos. Nunca había trabajado en esto y sobre la marcha fui aprendiendo todo lo que debía saber. Iniciar en una obra era todo un desafío. Había que esperar siempre a que estuvieran construyendo el segundo piso para poder vender. Luego de esto los almuerzos se vendían bien. Siempre debía estar atenta al entorno y ponerme firme ante los piropos e invitaciones. También debía tener cuidado con la policía y la seguridad de la obra, y algunas veces con otros vendedores, pero mi lema es que aquí primaba la buena comida y los buenos precios. Cuando una obra llega a su fin, termina el ciclo y debo buscar una nueva obra en construcción para comenzar otro. En una de las últimas obras en las que trabajé, conocí a un tipo de unos 50 años al que le decían el gitano, y que a pesar de su edad era muy buen mozo. Desde el primer día comenzó a comprarme almuerzos y siempre me deseaba buena suerte. También me recomendó con sus compañeros para que fueran mis clientes. Comenzamos a formar una amistad. Él me decía princesa y a las pocas semanas ya me contaba de su vida, de sus alegrías y también de sus penas. Cada vez que el gitano salía a colación, me acompañaba durante un rato y me ayudaba a vender los almuerzos. Y si alguno de sus compañeros intentaba pasarse de listo conmigo, él inmediatamente me defendía. Si por alguna razón yo no iba a trabajar, él me llamaba por teléfono y me preguntaba si todo estaba bien. Se notaba que en realidad él se preocupaba por mí. En ese tiempo mi padre estaba con una avanzada demencia senil, la que avanzó muy rápido hasta que se llevó a mi padre en enero de 2018. Ese día cayó jueves y el gitano, al no verme, me llamó. Le dije que mi padre había fallecido y él me respondió que todo estaría bien, porque yo ya había hecho todo lo que estaba a mi alcance por mi padre. El día lunes fui a trabajar y él me abrazó con mucho afecto. Me dijo que si necesitaba algo, cualquier cosa, solo tenía que pedírselo. Pasaron los meses y en octubre de 2018 ocurrió el estallido social aquí en Chile, y las ventas ya no eran las mismas, pero el gitano seguía todos los días comprándome almuerzos. Y ahí terminamos de hacernos amigos. Le contaba mis penas, mis alegrías y él me daba sus consejos. La verdad es que le llegué a tener mucho cariño. Un día el gitano me pidió fiado el almuerzo para toda la semana. Nunca he sido de fiar, ya que muchas veces quienes me piden fiado no pagan. Los despiden o simplemente renuncian y el dinero no lo veo más. El lunes de la semana siguiente llegué a vender y se me acercó el guardia y me dijo: la obra está cerrada hasta nuevo aviso. Buscar otra obra urgente no es fácil y esa semana no pude vender nada. La obra estuvo toda una semana cerrada. El lunes siguiente pasé por la obra y ya estaba funcionando y nadie dijo algo acerca de por qué había pasado toda una semana cerrada. Así que volví a vender mis almuerzos, pero el gitano no salió como de costumbre. Los obreros siempre salen rápido a comprar y se junta mucha gente. Así que tengo que estar muy atenta a lo que llevan y a cuánto dinero tengo que cobrarles, pero el gitano no estaba por ninguna parte. Le pregunté a unos obreros por él, pero no me dijeron nada. Lo llamé a su celular y no me contestó, solo sonaba y sonaba su teléfono. Pasaron los días y recién el viernes de esa semana volví a verlo. Me saludó como lo hacía todos los días y me preguntó si uno de sus compañeros, Luchín, me había pagado los almuerzos que él me debía. Yo le respondí que no, que ninguno de sus compañeros me había dicho nada. Ahí él comenzó a disculparse. Me aseguró que le había pasado el dinero a su compañero para no gastarla con sus amigos el fin de semana, porque yo siempre había sido muy buena con él y no quería hacerme perder el dinero. De pronto me sorprendí porque comenzó a decirme que me quería mucho, que debería cuidarme porque se venían tiempos muy difíciles en nuestro país y que mi papá estaba bien. Y por último me dijo: quiero que sepa que siempre la voy a querer. Cuídese, princesa. Desvié la mirada por un segundo para seguir atendiendo porque estaba lleno de obreros a mi alrededor, y cuando intenté verlo de nuevo, él ya no estaba. Media hora después apareció Luchín y le pregunté acerca del dinero que me había dejado el gitano. Él me miró con una cara de sorpresa y me pidió que le repitiera la pregunta. Cuando terminé de hacerla, me preguntó quién me había dicho eso, y yo le respondí que el gitano, que por favor no intentara engañarme. Todos a mi alrededor se quedaron en silencio.
El jefe de ellos se me acercó y me preguntó si estaba segura de que había visto al gitano. Yo le respondí que sí, que incluso habíamos hablado hace un rato. ¿Hace cuánto?, me preguntó. Hace como media hora atrás, y me dijo que estaba bien, que le había pasado a Luchín mi dinero y también hablamos de otras cosas. ¿Por qué? Disculpe mi insistencia, pero ¿está usted segura de que era el gitano? ¿Cómo estaba? Estaba extraño, pálido y también un poco frío. Estaba algo diferente, con su ropa de siempre. ¿Por qué? ¿Y para dónde se fue? No lo sé. Estaba hablando con él y de pronto desapareció. El jefe me preguntó si recordaba que la obra estuvo cerrada por una semana y yo le respondí que sí, porque esa semana no había podido trabajar. Él me explicó que ese día el gitano y otro de sus compañeros se habían caído de un andamio que se dio. El gitano murió instantáneamente y el otro compañero aún está en el hospital. Comencé a llorar. No podía creerlo. Hace solo unos minutos vi al gitano y hasta hablé con él. Luchín terminó pagándome la deuda y a los pocos días la obra se terminó. Tuve que buscar un nuevo lugar para trabajar, pero alcancé a estar cerca de 2 meses en la nueva obra cuando vino la pandemia. Esto me pasa sin mentirte desde hace 15 años. Actualmente tengo 22, pero estoy a punto de cumplir 23. Aquí en el terreno donde vivimos hay 2 casas. En la parte delantera del terreno vivía en una mis abuelos y en la parte de atrás vivía junto a mi hermano y mis viejos. Todas las noches con mi hermano íbamos a la casa de mis abuelos y en ella escuchábamos pisadas. El suelo de su casa era de madera y podíamos escuchar claramente pisadas en lugares de la casa donde no había nadie. También escuchábamos golpes que movían las cosas, veíamos sombras, sentíamos cómo se abrían las puertas y ventanas y esto era algo de todos los días. No te miento que pasadas las 12 de la noche se escuchaba como si alguien en la cocina estuviera lavando los platos. Siempre se escuchaba eso y claro, nosotros éramos niños y pensábamos que era nuestra abuela la que se levantaba a lavar los platos, pero ella casi siempre se acostaba cerca de las 11 de la noche, algo típico de una señora de esa edad. Esto pasó durante muchos años y nunca pudimos darle una explicación coherente, pero casi un año antes de que falleciera mi abuelo lo dejamos de sentir. Cuando falleció mi abuelo, cerca de una semana después soñé con él. Soñé que nos despedíamos y hasta el día de hoy no he soñado más con él. Mi abuelo era un hombre alto y fornido, tenía barba y era calvo. A los días después de soñar con él, estaba durmiendo en mi cama de 2 plazas y mis viejos estaban en la pieza de al lado. Mi pieza daba hacia la cocina y en ese tiempo no tenía puerta, solo había una cortina y en ese sector teníamos un router de internet que iluminaba mucho, demasiado. Era un día miércoles, nunca podré olvidarlo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Apagué la televisión y las luces y comencé a acomodarme para dormir. Me di vuelta hacia la pared y empecé a sentir mucho frío. Y también comencé a sentir que alguien me estaba respirando en el oído. Me di vuelta y la luz del router iluminaba el marco de la puerta y ahí en el marco había una sombra negra alta, con un gorro de copa antiguo y vestido de traje. Era muy alto, era mucho más alto que mi abuelo, así que obviamente no podía ser él. Como cualquier niño de esa edad me cagué de miedo, pero aún así prendí las luces de mi pieza y esa sombra ya no estaba. Al día siguiente me acosté a la misma hora, pero no pasó nada. Pero el día viernes cuando me acosté volvió a pasar. Sentí nuevamente como alguien me respiraba en el oído, pero esta vez mucho más cerca y mucho más frío. Lo primero que se me vino a mi cabeza es que por nada del mundo me daría vuelta, pero fue como si algo me hubiera obligado a hacerlo y cuando lo hice, este ser estaba en el otro extremo de la cama. Yo siempre dormía en una de las orillas y esta sombra estaba apoyada en el otro extremo de la cama. Solo lo pude ver desde el torso hacia arriba. Él estaba con sus 2 brazos apoyados en el colchón y me miraba fijamente, pero no pude verle facción alguna en su cara. Te juro que en ese momento lo único que se me ocurrió fue insultarlo. Después de esto empecé a sentir que se movían las cosas sin ninguna explicación y también he escuchado muchas veces que alguien me habla o que me llaman por mi nombre, cuando no hay nadie a mi lado. Y no solo me ha pasado aquí en mi casa, también me ha pasado andando por la calle.
Una vez iba caminando hacia Santa Rosa, eran cerca de las 5 de la tarde, y en una de las calles intermedias, en una zona más o menos industrial, sentí que alguien me llamaba por mi nombre. Hace 3 años tengo una relación con mi actual pareja y vivimos juntos. Mis padres se separaron y mi vieja se fue, así que me puse a arreglar la casa en donde vivía con mi familia para vivir con mi pareja. Y mientras ordenábamos la casa, me quedaba a dormir con mi pareja en la casa de mi abuela para hacerle compañía. La cocina de la casa de mi abuela se conecta con el comedor y el living por un pasillo, y ese día eran cerca de las 5 de la tarde cuando estábamos terminando de lavar los platos. Lavamos una olla y su tapa y la dejamos en el secaplatos. Dejamos la tapa enganchada y nos estábamos yendo hacia el comedor cuando desde el secaplatos hasta el inicio del pasillo saltó la tapa. Eran cerca de 6 metros. Nosotros no vimos cuando salió volando, solo escuchamos el golpe. Miramos hacia atrás y era la tapa. Con mi pareja nos miramos y quedamos impresionados. No había ninguna explicación para que esto hubiera pasado. Ese mismo día, un poco más tarde, fuimos al estacionamiento a buscar algo a mi auto. Estábamos ahí cuando escuchamos el ruido de algo que se movía en el maletero. Mi pareja pensó que quizás era un ratón, así que me puse a revisar si había algo, pero no había nada. Los dos escuchamos claramente como algo hacía ruido al moverse en el maletero, pero no había nada ahí. En el terreno donde está mi casa tengo muchas cosas repartidas por todos lados y al día siguiente, casi a la misma hora, algo saltó desde un carro de supermercados que tengo. Voló cerca de 4 metros y también lo primero que pensó fue que había sido un ratón o algo por el estilo, pero era un repuesto de auto muy pesado. Nuevamente no encontramos ninguna explicación para lo que había pasado. En mi pieza tengo un gorro colgado que era de mi abuelo y te juro que lleva colgado en la pared cerca de 4 años. De hecho, está colgado ahí desde que falleció mi abuelo y esa noche con mi pareja vimos una película de terror en nuestra pieza. Y cuando la terminamos, de la nada se cayó. Cayó sobre mi mueble y botó unas pinturas, pero te juro que llevaba 4 años colgado y no se cayó ni para los terremotos ni nada. Con mi pareja nos asustamos, así que me acerqué para recogerlo. Lo colgué nuevamente y salí de la pieza para ir al baño. Prendí las luces del comedor y justo en el momento en que accioné el interruptor se reventaron todas las ampolletas del comedor. Con mi pareja entramos en pánico. ¿Qué posibilidad había de que se cayera el gorro y que a los segundos después se reventaran las ampolletas del comedor? Lo primero que se me vino a la cabeza fue que quizás mi abuelo algo quería de mí, o tal vez se quería contactar. Muchas veces me quedaba solo en mi pieza cuando mi pareja tenía que ir donde su mamá. Algunas veces iba por varios días o incluso semanas y te juro que era de todas las noches escuchar ruidos en mi pieza. Era ruido tras ruido. Llegué a generar un pánico tremendo que hace que tenga que dormir con algún ruido porque si no, no puedo. Puede ser un video de YouTube con música o la televisión prendida, pero un día me cansé de todo esto y apagué todo temprano. Cerré los ojos y en mi mente insulté a eso que me molestaba. Le exigí que me dijera quién era y te juro que justo en el momento en el que dije eso, algo le pegó a mi velador y botó todo lo que había sobre él. Llegué a saltar del miedo. Desde ese día nunca más volví a insultarlo. Hace poco tiempo volví a vivir con mi pareja y no me ha pasado nada, pero cuando recién habíamos llegado, mi pareja vio a la misma sombra negra que vi cuando era un niño, pero atravesando la cama de 2 plazas y mirándome. Ella le vio facciones en su cara, pero ya no recuerda cómo era, pero le vio facciones, no como cuando la vi y no pude distinguir nada en su rostro. Ella dice que este hombre estaba atravesado en el colchón y estaba casi encima de mí mirándome. Ayer mi pareja sintió pasos en la pieza alrededor de las 6 de la mañana. Vivimos solo los dos en nuestra casa, por lo que es imposible que hubiera alguien más. Y hoy me dijo que también cerca de las 7 u 8 de la mañana vio pasar a alguien con un chaleco blanco desde la muralla hacia el pasillo antes de llegar a la pieza y se asustó mucho. Hace mucho tiempo que a mí no me ha pasado algo paranormal, pero hasta el día de hoy no he podido entender qué fue lo que pasó. Por las noches, muchas veces me cuesta dormir porque cuando me acuesto a dormir empiezo a sentir y a escuchar cosas, pero prefiero pensar que es solo mi imaginación. Si llegaste hasta el final del video te invito a darle me gusta.
suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que le pueda gustar este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.